¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Cable a Tierra con una invitada especial también, porque el 22 de julio de 2012, un accidente automovilístico, falleció el líder disidente cubano Osvaldo Payá. A las múltiples sospechas se sumaron hace poco la declaración del conductor de ese automóvil. Según el español Ángel Carromero, no solo fueron embestidos por otro automóvil, sino que aseguró que Payá había salido vivo y que fue posteriormente asesinado. En este contexto llega la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, a quien le damos la bienvenida y que está aquí en Chile sosteniendo una serie de reuniones con políticos en visita y en todo este contexto del cual hemos hablado. Primera pregunta de inmediato. ¿Fue asesinado su padre? Eso creemos. Tenemos una serie de informaciones que han sido corroboradas por el testimonio de Ángel Carromero, que indican que estaban siendo seguidos desde el primer momento, desde que salieron de La Habana. Indican que un auto los golpeó de manera intencional por detrás, que luego inmediatamente unas personas sacaron a los extranjeros del lugar de los hechos, que en ese momento mi papá y Harold estaban vivos y unas horas después ambos estaban muertos. Pongamos el contexto, su padre era un opositor del régimen cubano, conocido más o menos internacionalmente, de hecho tenía la nacionalidad española. ¿Por qué el régimen cubano, pese a que para mucha gente podría sonar como obvio, pero por qué el régimen cubano podría tener, eventualmente, si es que seguimos la tesis que dice usted, intención de asesinarlo? A ver, yo no creo que yo tenga que dar razones por las cuales decidieron matar a mi padre, ¿no? En primer lugar, yo no creo que haya un motivo para matar. Ahora, mi padre, nuestro movimiento, la oposición en Cuba, representa y tiene de ello una estrategia de transición, una opción para el pueblo ante la falta de opciones que constituye en este momento el gobierno cubano, que no tiene nada que ofrecerle al pueblo, excepto este lavado de imagen que pasa por una serie de reformas que, si bien han aliviado a algún sector de la sociedad, no garantizan los derechos. Ya vamos a ir a las reformas, pero quiero volver a insistir en este tema. Si efectivamente su padre hubiera sido asesinado, ¿por qué los testigos de ese hecho, por ejemplo, el español Ángel Carromero o el sueco Aaron Modig, se demoran tanto, e incluso Modig aún no es demasiado enfático en decirlo, en decir, ¿sabe qué? Fuimos investidos, sino más bien su primera reacción fue, no nos acordamos de lo que ocurrió? Desde su primera reacción y la que mantiene, Aaron me ha dicho que tiene amnesia y que no recuerda lo ocurrido, excepto el hecho de que nunca chocaron con ningún árbol, como el gobierno cubano ha difundido en una versión. Ahora, tanto Aaron como Ángel desde el primer momento están, y cuando digo el primer momento me refiero a los mensajes de texto que mandaron desde el hospital. Mensajes de texto en los que pedían auxilio, mensajes de texto en los que decían que habían sido embestidos y sacados de la carretera, mensajes de texto en los que decían que estaban rodeados de militares. Por tanto, ellos no han cambiado su versión en ningún momento. Ángel Carromero, en cuanto llega a España, se pone en contacto con mi familia y con los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación y cuenta la misma historia, o sea, cuenta la realidad de lo que vivió. Luego se entrevista conmigo en Madrid, luego da declaraciones al Washington Post, siendo aún más explícito, y ahora las ha dado al periódico El Mundo. Él ha sido bastante explícito ahora, le insisto, pero fue un proceso y en el cual incluso estuvo preso en Cuba y de hecho estuvo cumpliendo su pena por haber conducido con la licencia vencida en España. ¿Para usted todo es un montaje entonces todo lo que ocurrió? Porque él está cumpliendo una pena. Exactamente. Con una pulsera telemática, pero una pena al fin, digamos. No, exactamente. Hay que entender también el contexto que vive Ángel Carromero, donde está siendo tratado como culpable. Está cumpliendo condena en su propio país, ha sido atacado por los medios y es una persona inocente, es una víctima más en todo este montaje. ¿Y qué queda para el futuro entonces? ¿Qué se puede hacer? ¿Se van a recurrir a algún tipo de tribunal internacional? Recordemos que Carromero también puede hacer una denuncia en la misma España de lo que ha ocurrido, pero hasta ahora no hay resultados. Nosotros también podemos hacer una denuncia. ¿Lo van a hacer? Dentro de el sistema judicial español. Hemos presentado una demanda ante la Relatoría de Crímenes Extrajudiciales de Naciones Unidas. Estamos también en proceso para presentar una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues estamos estudiando presentar una querella ante la Audiencia Nacional Española por el crimen de lesa humanidad y sí, aún no lo hemos decidido, pero procede porque mi padre era un ciudadano español. ¿Está abriendo espacios, Raúl Castro? No. ¿Y por qué está usted en Chile entonces? Yo estoy en Chile
porque es mi derecho estar en Chile y porque lo decidí. Pero para poder estar en Chile, el gobierno cubano me dio permiso. Decidió que ahora yo sí podía salir de Cuba. Le dio pasaporte, como antes no lo tenía, por eso le pregunto. Como hace 6 meses o un poco más, decidió que yo no debía salir y no salí. Ahora decidió permitírmelo, como ha decidido que muchos otros también salgan, pero sigue siendo un permiso del gobierno. No es el ejercicio de mi derecho humano a entrar y salir libremente del país, como no lo tiene ningún cubano. ¿Qué derechos humanos se violan en Cuba para usted? Todos. Desde el punto en que hace más de 60 años que los ciudadanos cubanos no eligen libremente a sus representantes, hay una violación elemental de la libertad y los derechos más fundamentales de los seres humanos, como la libertad de expresión, como la libertad de asociación, como la autogestión económica y la capacidad de tener empresas privadas, a pesar de estas reformas tan limitadas y que siguen dejando en el gobierno la capacidad de decidir desde quién tiene un negocio en Cuba hasta quién entra y sale de Cuba. ¿Y hay oposición en Cuba? Bueno, usted es una de los integrantes, pero ¿hay una oposición real, algo que pueda contrapesar? ¿Hay quizás algún tipo de autocrítica que se pueda hacer porque no han sido capaces de sopesar o tener un poder que le pueda hacer frente a convocar un movimiento que pueda revocar esto que usted considera negativo? No, por supuesto que hay muchas críticas que podrían hacerse, no nos consideramos dueños de toda la verdad. Todo lo contrario, estamos intentando transitar por un camino en el que podamos ir juntos al encuentro de la verdad. Esta es la propuesta del Movimiento Cristiano de Liberación, pero es la propuesta de la oposición cubana, que nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a elementales demandas que han salido de las necesidades del pueblo, como la libertad de expresión, como la libertad de asociación, pero también como la posibilidad de entrar y salir libremente del país, como la posibilidad de tener empresas privadas, como la posibilidad de que todos los ciudadanos cubanos, o sea, todos los que viven también en el exilio, recuperen su ciudadanía y recuperen todos los derechos, como un mismo pueblo que pueda transitar por un camino pacífico que vaya de la ley a la ley, y por eso es tan importante para nosotros la posibilidad de realizar un plebiscito en Cuba, plebiscito que ya ha exigido el pueblo cubano, y es cierto que ha sido una exigencia de la oposición, pero basada en las demandas ciudadanas. Miles de personas, miles de ciudadanos cubanos han reclamado al gobierno cubano que haga un plebiscito y que le consulte al pueblo si quiere o no cambios que garanticen sus derechos. ¿Cuál es su posición con respecto al rol de Estados Unidos? Usted sabe que lo primero que dice el régimen a la hora de culpar a alguien se intenta lanzar los datos de Estados Unidos, y con más o menos razón, efectivamente mucha gente también acusa a la oposición de estar financiada o ayudada por Estados Unidos. ¿Cuál es su posición con respecto a la injerencia o no injerencia de Estados Unidos en la isla? Hay dos cosas. En primer lugar, el problema de los cubanos no es un problema con Estados Unidos. El embargo que tenemos los cubanos es, en primer lugar, el embargo a los derechos que han sido secuestrados por un gobierno totalitario y dictatorial desde hace más de 54 años. Y es de acuerdo, pero también hay un embargo de Estados Unidos. Lo es, pero ni es el problema ni va a ser la solución que lo quiten o que lo pongan. La solución de los cubanos es que se reconozcan en la ley y en la práctica sus derechos, y para eso es que el pueblo y la oposición han estado demandando sus derechos, lo han estado haciendo de manera pacífica, lo han estado haciendo de manera legal, y es para esas demandas que esperamos el apoyo no de Estados Unidos, que esperamos el apoyo de toda la comunidad internacional, de todos los gobiernos democráticos y de todas las instituciones y activistas pro derechos humanos del mundo. ¿Y como oposición reciben apoyo financiero, por ejemplo, de gente de Estados Unidos? ¿Quién financia este viaje, por ejemplo? ¿De acá de Chile? La CDC. Ya, perfecto. Que nos invita. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la oposición, como me refiero a cualquier movimiento de liberación nacional que se ha dado, por supuesto, que necesita de unos fondos, por supuesto, que los exiliados ayudan a que las impresiones, las campañas, los viajes se realicen. El chantaje definitivamente no puede ser ese, ni nos vamos a someter a ese chantaje. Nosotros estamos exigiendo cambios que deben ser radicales, deben ser pacíficos, pero son elementales, son humanos.
y en cualquier caso responden a las necesidades del pueblo en este momento. Cuéntanos con quién se reunió en Chile. Usted estuvo con Patricio Aylwin, qué es lo que está buscando y por qué, por ejemplo, no figura en su agenda, o por lo menos no figura reuniones con eventuales candidatos presidenciales, ni Bachelet, ni Evelyn Matei, ni menos el presidente de la República, Sebastián Piñera. Bueno, yo llego a Chile de la mano de la democracia cristiana. Nuestro movimiento tiene una historia de amistad con la democracia cristiana chilena, pero el hecho de que esos encuentros no figuren en mi agenda no significa que no querramos. No estoy solamente yo aquí, también se encuentra Eric Álvarez del Movimiento Cristiano de Liberación, Heriberto Liranza de Jóvenes por la Democracia. Estamos juntos todos en esta estrategia que se llama El Camino del Pueblo, que es la visión de la transición que estamos proponiendo al pueblo cubano. Estamos abiertos a todas las reuniones, estamos abiertos a conversar con todos, absolutamente todos, los que se quieran acercar al tema cubano con generosidad. ¿Y qué le parece sea entonces, cual sea su posición en el espectro político? ¿Qué le parece a usted que el Partido Demócrata Cristiano, del cual usted declara su amistad, hoy tenga un pacto, por ejemplo, con el Partido Comunista, que, entre otras cosas, muchos dirigentes del Partido Comunista han dicho que Fidel Castro es su ídolo? Exactamente. ¿Qué le parece? El Partido Comunista Chileno ha apoyado históricamente al Partido Comunista Cubano, que es pues quien mantiene oprimido al pueblo por más de 54 años. Ahora, nosotros tenemos una relación de amistad de muchísimos años con la democracia cristiana, que ha estado siempre de parte de los derechos de los cubanos, ha estado siempre de parte de la promoción de la libertad y la autogestión en Cuba, y que apoya una investigación independiente de la falsa versión que ha dado el gobierno cubano para aclarar la muerte de mi padre. Tengo entendido que existe un pacto electoral, no una alianza estratégica entre el Partido Comunista. ¿No le hace ruido a usted? Y yo confío en que la democracia cristiana podrá gestionar este pacto y quizás influir en las posiciones del Partido Comunista, quizás abrirle los ojos respecto a la realidad cubana en el interior de la isla. Rosa María Payá, muchas gracias por estar junto a CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.